En los días del antiguo Israel, reinaba David, el pastor convertido en rey, ungido por Dios para gobernar su pueblo. Entre sus numerosos hijos, uno destacaba no solo por su linaje real, sino por su extraordinaria belleza. Este joven era Absalón, el tercero de los hijos del rey David, nacido de Maaca, una princesa jesurita. Absalón tenía una apariencia que capturaba la atención de todos. Su cabello, largo y espeso, era un símbolo de su atractivo y su vanidad. Lo cortaba solo una vez al año, y el peso de su cabello cortado era tan notable que se mencionaba específicamente en las escrituras. Su rostro, perfecto y simétrico, parecía esculpido por manos divinas. Desde la planta del pie hasta la coronilla, no había defecto en él. Su porte y carisma lo hacían no solo el hijo favorito de David, sino también un ídolo entre el pueblo de Israel. Creció en el palacio, rodeado de lujo y privilegios, recibiendo la mejor educación y entrenamiento. Sin embargo, la vida en el palacio también estaba marcada por la política y la intriga. David, aunque amado por Dios y por el pueblo, tenía una familia disfuncional, con tensiones y rivalidades que a menudo se manifestaban de manera destructiva. La vida de Absalón y su familia sufrió un giro trágico cuando su hermana, Tamar, fue violada por su medio hermano Amnón. Tamar, una joven hermosa e inocente, era la hermana completa de Absalón y la media hermana de Amnón. Amnón, consumido por una pasión lujuriosa hacia Tamar, fingió estar enfermo y pidió que ella le preparara comida y se la llevara a su habitación. Una vez a solas con ella, Amnón reveló sus verdaderas intenciones y, a pesar de las súplicas y la resistencia de Tamar, la violó. Tras el acto, la deshonró aún más al echarla de su habitación con desprecio, dejándola devastada y deshonrada. Tamar, en su desesperación, rasgó su túnica de colores y puso ceniza en su cabeza, símbolo de su dolor y desgracia, y se fue llorando. Absalón, al enterarse del ultraje sufrido por su hermana, quedó profundamente afectado. Aconsejó a Tamar que guardara silencio y se mudó con ella a su casa, donde la cuidó y protegió. Sin embargo, el odio y el deseo de venganza comenzaron a crecer en su corazón. Esperaba que el rey David, al enterarse del crimen, castigara a Amnón severamente. Sin embargo, aunque David se enojó mucho, no tomó medidas decisivas contra su primogénito. Esta inacción real alimentó el resentimiento y el odio de Absalón hacia su medio hermano y, eventualmente, hacia su propio padre. Durante 2 largos años, Absalón ocultó su odio y planeó su venganza con paciencia fría. Organizó un banquete en Baal-Jase, cerca de Efraín, e invitó a todos los hijos del rey. Aprovechando la ocasión, ordenó a sus sirvientes que mataran a Amnón cuando estuviera ebrio y desprevenido. El asesinato de Amnón fue brutal y repentino. Absalón no solo vengaba la deshonra de Tamar, sino que también eliminaba a su rival al trono. Este acto de venganza fue repugnante, mostrando hasta qué punto el odio había consumido el corazón de Absalón. Tras el asesinato, Absalón huyó a Gesur, el reino de su abuelo materno, donde vivió en exilio durante 3 años. Durante su exilio, Absalón reflexionó sobre sus acciones y su futuro. Aunque había vengado a su hermana, se había convertido en un paria, separado de su familia y de su hogar. Sin embargo, lejos de apaciguarse, su resentimiento y ambición crecieron. Comenzó a tramar su regreso a Jerusalén y a planificar su ascenso al poder. Gracias a la intercesión de Joab, el comandante del ejército de David y amigo cercano de la familia real, Absalón fue finalmente permitido regresar a Jerusalén. Joab, viendo el dolor de David por la separación de su hijo, convenció al rey de permitir que Absalón volviera, utilizando una parábola contada por una mujer sabia de Tecoa.
Sin embargo, a pesar de su regreso, Absalón no fue recibido inmediatamente en la corte. David, aún dolido y desconfiado, no permitió que Absalón viera su rostro durante 2 años más. Este rechazo solo sirvió para intensificar el resentimiento de Absalón. Finalmente, después de insistir y recurrir a medidas drásticas como prender fuego a los campos de Joab para llamar su atención, Absalón fue recibido por su padre. Pero la reconciliación fue superficial y la brecha entre ellos permaneció. Durante este tiempo, Absalón comenzó a conspirar contra su padre. Se presentaba todos los días en la puerta de la ciudad y hablaba con aquellos que venían a buscar justicia del rey. Con astucia, Absalón insinuaba que David estaba demasiado ocupado para atender a todos y que, si él fuera juez, cada persona recibiría justicia rápidamente. Con esta estrategia, ganó el favor y el corazón del pueblo, presentándose como una alternativa joven y dinámica al envejecido rey. Después de 4 años de esta campaña silenciosa, Absalón estaba listo para dar su golpe. Se proclamó rey en Hebrón, el lugar donde David había comenzado su reinado, y reunió a sus seguidores. Su rebelión no fue un mero acto de desafío, sino una insurrección cuidadosamente planeada para derrocar a su propio padre y tomar el trono de Israel. La rebelión de Absalón desencadenó una guerra civil en Israel. David, sorprendido y herido por la traición de su hijo, decidió huir de Jerusalén para evitar una batalla sangrienta dentro de la ciudad santa. Acompañado por sus leales seguidores y su guardia personal, David cruzó el río Jordán y buscó refugio en Mahanaim. Mientras tanto, Absalón entró triunfalmente en Jerusalén y se instaló en el palacio de su padre. En un acto de desafío y humillación, siguió el consejo de Aitofel, su principal consejero, y se acostó con las concubinas de su padre en público, consolidando su reclamación al trono y enviando un mensaje claro de que su ruptura con David era irreversible. La guerra se intensificó y ambos ejércitos se encontraron eventualmente en el bosque de Efraín. La batalla fue feroz, pero el ejército de David, aunque numéricamente inferior, estaba mejor comandado y tenía más experiencia en combate. El bosque se convirtió en un campo de muerte, reclamando muchas vidas, incluyendo la de Absalón. En el caos de la batalla, Absalón quedó atrapado por su propio cabello en las ramas de un árbol mientras montaba su mula. Quedó colgado, indefenso y vulnerable. Joab, el comandante de las fuerzas de David, ignoró las órdenes del rey de tratar con cuidado a Absalón y, con 3 lanzas, lo mató. La muerte de Absalón no solo puso fin a la rebelión, sino que también dejó a David sumido en una profunda tristeza. La historia de Absalón es una tragedia en el sentido más clásico. Su belleza y carisma lo hicieron amado por muchos, pero su ambición y resentimiento lo llevaron a cometer actos atroces. La traición y la rebelión de Absalón no solo causaron su muerte, sino que también trajeron un inmenso dolor a su padre, el rey David. David lloró amargamente la muerte de su hijo, exclamando: «Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío». Este lamento es un testimonio del amor y la pena de un padre que, a pesar de todo, amaba profundamente a su hijo. Absalón es un recordatorio de cómo la belleza exterior no puede compensar la corrupción interior. Su vida y muerte nos enseñan sobre las consecuencias devastadoras de la venganza y la ambición desmedida. En última instancia, la historia de Absalón es una advertencia sobre los peligros de permitir que el odio y el resentimiento gobiernen nuestros corazones. Aunque su vida fue trágica y sus acciones repugnantes, la historia de Absalón permanece como una lección poderosa en la narrativa bíblica. Nos muestra cómo el pecado y el orgullo pueden destruir incluso a los más favorecidos, y nos recuerda la importancia de la justicia, el perdón y la humildad.
A través de su historia, somos llamados a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a buscar la reconciliación y el amor en lugar del odio y la venganza. El legado de Absalón es complejo. Aunque fue un rebelde y un traidor, su historia también nos habla de la fragilidad humana y la lucha interna que todos enfrentamos. Nos recuerda que, sin importar cuán grande sea nuestra belleza o nuestros dones, estamos sujetos a las mismas pasiones y tentaciones que pueden llevarnos a la ruina.